Estamos en el aire con el historiador tan querido por nosotros, Hugo Chumbita. Buen día, Chumba. Ahí está. ¿Qué tal? Buen día, Martín y compañeros. Gusto de escucharte. Aquí está. Sí, señor. Bueno, Vos sos el que descubrió que San Martín era hijo de una indígena, de Rosa Guarú. sí, Cosa sí. que no En solamente en el ese año momento, 2000, solamente en ese momento había gente que lo negaba, como diciendo, ¿cómo va a ser hijo de una indígena, ¿no? Pero vos insististe y al final se instaló. esta fue una polémica que explotó en el año 2000, cuando era el sesquicentenario de la muerte de San Martín, y allí nos cruzamos con el Instituto Sanmartiniano y algunos historiadores que se negaban a aceptar la tesis que aparecía claramente en la memoria de Joaquina de Alvear, una nieta del padre biológico de San Martín, don Diego de Alvear, y la tradición yapeyuana, misionera, de que era hijo de Rosita Guarú, la criada de la casa del teniente gobernador de Yapeyú. Bueno, esta discusión nunca se terminó de saldar porque falta hacer el ADN que reclamamos desde aquella época para poder verificar, ¿no es cierto?, de manera científica la ascendencia de San Martín. Y esto lo planteamos en la justicia con descendientes de la familia Alvear, que ellos reivindican esa tradición que conservó la familia de que, bueno, don José de San Martín y Carlos de Alvear eran medio hermanos, porque el padre de Carlos, el fundador de la familia, había sido el verdadero progenitor, ¿no?, de ese niño que nació en Yapeyú, y lo encomendaron a los San Martín y Matorra, el matrimonio, ¿no es cierto?, de don José de don Juan de San Martín, para llevarlo a España y pudiera hacer su carrera militar. Gracias a eso, San Martín se formó como un brillante jefe militar que después volvió a América a pelear por la libertad de los colonizados, que habían sido, bueno, los sujetos de ese dominio del imperio en su época de expansión, que nos legó una cultura, una religión, una incorporación incluso a la cultura occidental, pero de la que no podíamos seguir siendo vasallos, ¿no? Claro. Este es un dilema que desgraciadamente sigue siendo actual. Todavía hay gente con mentalidad colonial que considera que somos un mero apéndice de ese De Europa. primer mundo. ¿eh? El mundo de las potencias atlánticas, ¿no? Claro. Europa, Estados Unidos, ¿no? Ese norte imperial que sigue pretendiendo dirigir nuestros destinos y hoy, como nunca, se muestra de una forma grosera. Pero ese es el interés que tiene rescatar entonces la historia del Libertador, que ya en aquella época él había sido no solo el protagonista fundamental de la liberación del Imperio Español, sino también solidario con Rosas cuando Rosas debe defender a las Provincias Unidas nacientes en el siglo XIX frente a la agresión económica y política y militar de Francia y de Inglaterra. Y esto, ¿no es cierto?, adquiere un nuevo matiz
cuando el otro día apareció el titular del Emporio Infobae presentando un video donde con inteligencia artificial se reconstruye el encuentro de San Martín con Sarmiento. Uno, nada menos que con Domingo Faustino Sarmiento, tratando de presentarlos a los dos como de acuerdo en una evocación de la causa de la epopeya de la independencia, muy tramposo, porque en realidad es verdad que Sarmiento fue a visitarlo a San Martín en el año 1846, y San Martín ya en 1844, en su testamento, había legado su sable a Rosas, el testamento que tiene fecha, enero de 1844, había legado su sable, que lo acompañó en toda la lucha de la independencia, a Rosas por haber defendido la soberanía del país frente a las grandes potencias que trataban de humillar. Claro. Esa visita de Sarmiento a San Martín es una discusión entre ambos, porque Sarmiento no solo era partidario del bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, sino un gestor incluso de esa presencia de las grandes potencias en el Río de la Plata, para terminar con lo que ellos llamaban la tiranía de Rosas. Y esa discusión está reflejada en versiones de la charla que mantuvieron, tanto por parte del mismo Sarmiento como de otras referencias que reconstruyeron la discusión entre ambos. Sarmiento dice en su correspondencia, está publicada, son documentos, ¿no es cierto?, fácilmente accesibles, dice que San Martín está en su vejez obnubilado, ¿no?, perdiendo ya la lucidez, y ve fantasmas extranjeros que amenazan a la patria, tratando de incluso ridiculizar la actitud del general. Y San Martín, sin ninguna duda, no solo había repudiado esa invasión, ese atropello, sino que le había ofrecido a Rosas venir al Río de la Plata a pelear para defender la soberanía. Había ofrecido sus servicios militares ya en el año 38. Y bueno, también ambos tenían una mirada bastante parecida sobre los indígenas, ¿no?, locales. Rosas diferenció entre unos y otros, y San Martín tenía una relación casi natural. Incluso él se llevaba muy bien con los oriundos de la misma zona, además, aunque fueran hijos de la servidumbre. Eso muchos de los miembros después de las tropas de San Martín surgieron de ahí, ¿no? Claro. Además, digo, San Martín nació en una zona donde predominaba los guaraníes, ¿no? Porque en ese momento Corrientes estaba prácticamente unida a Misiones, ¿no? Es así la historia, hay una gran influencia guaranística. San Martín manda a buscar soldados de los pagos misioneros, a quienes considera como sus hermanos, claro, y que se incorporan al primer regimiento de granaderos a caballo y acompañan toda la campaña San Exacto. Martín hasta el final. Exacto. Esos soldados guaraníes fueron retratados en algunos pasajes de la memoria de Dorrego como los más bravos, los más capaces, ¿cierto?, que eran
frente al enemigo, no tenían miedo y además tenían ciertas virtudes que no todos los criollos poseían, como lo de saber andar a caballo y saber nadar. Mira, Bueno, esa es otra historia muy interesante que hay algunos correntinos que han escrito páginas hermosas sobre De ahí nació la historia, esa trayectoria. Hugo, ahí nació la historia de que cuando Argentina entrara en guerra, Corrientes iba a ayudar. Los correntinos reivindican incluso a San Martín como su comprovinciano, Claro. con toda razón. Pero en aquella época, bueno, las misiones en realidad estaban en la costa del río Uruguay y se incorporaron después a la provincia de Corrientes, ¿no? Bueno, volviendo al tema del debate de la época de Rosas, es muy importante algunas expresiones que San Martín vierte en su correspondencia con Guido, que era ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, Claro. y con el mismo Rosas, a quien les dice que la campaña en la que ellos están empeñados, enfrentando a los imperios europeos, es tan importante como la causa de la liberación del Imperio Español, que fue la obra de la generación de San Martín. O sea que la lucidez del general, a quien Mitre y otros han rebajado, digamos, en su estatura política, sin embargo, ¿no es cierto?, tiene la lucidez de percibir cómo surge el neocolonialismo del siglo XIX, que se va a convertir, por cierto, en la amenaza más peligrosa de ese tiempo y que llevó a nuestro país a convertirse en una semicolonia británica, ¿no? Esto está perfectamente documentado en la correspondencia de San Martín. Lamentablemente todavía sigue predominando esa visión mitrista del liberalismo oligárquico, Claro. que se apropió de la figura de San Martín para presentarlo como un hombre un español. de su causa. Sí, Mitre, ¿no es cierto?, en su biografía de San Martín es muy astuto, muy tramposo, ¿no? Lo levanta y le reconoce sus méritos militares, con lo cual, ¿no es cierto?, lo presenta como un modelo para el ejército, pero lo rebaja en cuanto a la faz política y dice que tanto él como Bolívar no estuvieron a la altura del proceso político que conducían. Bueno, pero Mitre no le ganó a nadie. Mitre no le ganó a nadie. Perdió todas las batallas Sí. en las que participó. Que Urquiza se la cedió en realidad porque ha perdido todas las batallas en lo militar, pero triunfó en lo político. Porque, digo, Mitre dominó prácticamente la vida política argentina hasta su muerte. Esta es la realidad. Inclusive se dio hasta Roca. Hasta Roca se dio a Mitre. Es decir, Roca venció a Mitre cuando integró la Argentina, pero después se dio, políticamente se dio. Fue el gran triunfador Mitre, políticamente más que militarmente. No era un boludo. Era un boludo cuando batallaba, porque perdía siempre. Pero era muy inteligente políticamente, porque terminó ganando siempre él. Claro, él respondía a esa burguesía comercial, agroganadera del puerto, cuyos intereses, ¿cierto?, siguieron predominando, aún después de la derrota que sufrieron los mitristas frente al partido autonomista de aquel tiempo. Pero ocurre que lo que pasó fue que Mitre y su partido, después
de la guerra del Paraguay nunca pudieron volver a gobernar ellos directamente el país. Claro. Sí impusieron sus intereses, negociaron con Roca y lograron, ¿no es cierto?, un acuerdo oligárquico Claro. para establecer el régimen de la Belle Époque, de la oligarquía nuestra, que nos sometía al Imperio Británico. Ahora, es impresionante las mujeres, ¿no?, que han participado en la guerra al lado de San Martín, ¿no? Bueno, él no solo tuvo una compañera que lo ayudó en su primera etapa, Remeditos, sino que después tuvo otras mujeres Claro. que fueron su gran apoyo en la causa de la independencia. Tanto en Chile como en Perú, incluso, donde los peruanos recuerdan siempre a Rosita Campuzá, ¿no? Claro. Ya San Martín y Remedios se habían separado bueno, se habla de infidelidades mutuas. No sé si vale la pena entrar en esas intimidades. Yo lo que me refería más que nada es que a las que lucharon, ¿no? A la Zurduya, a la Mercedes, Claro. que Bueno. ocuparon un espacio verdadero, Claro. ¿no?, en la lucha. ¿Puedo hacer una pregunta? En el caso de Remedios del Valle, que apoyó a Belgrano, ¿no? Remedios del Valle estaba más ligada a Belgrano, Hugo. Una pregunta Sí, para el sí. profesor. Chumbita, el adversario más fuerte, me parece, en la interna era Rivadavia, más que Mitre, me parece, para el gran general nuestro, ¿no? ¿Puede ser? Sí, claro. Era gente británica. Sí, claro. Era gente Mitre, británica. En realidad es posterior. Mitre, ¿cierto?, aparece como dirigente ya cuando ha muerto San Martín, Claro. en la década del 50, después de Caseros. Pero en vida de San Martín, su gran enemigo, que lo persigue, que lo obliga a irse del país, que lo calumnia. Juan Lavalle. Rivadavia. Y Juan Lavalle. Juan Lavalle no le permite entrar a Buenos Aires. Lavalle es el instrumento del partido rivadaviano. Claro, ¿no? claro. Espadón sin cabeza, le decían, ¿no? Los mismos liberales, porque era un bravo peleador en el ejército, pero un hombre que no tenía capacidad política de dirigente. Claro. Y su obra fue nefasta, ¿no?, en el plano político. Totalmente. Claro, Hugo, así como estás marcando que Mitre rescató o redujo a San Martín a lo militar, ¿no? Vos rescatás la dimensión política. A mí una cosa que como lector de ustedes siempre me interesa y me atrae mucho es la dimensión ética de San Martín, ¿no? Que me parece que es un modelo en la toma de decisión que está haciendo mucha falta poner en nuestro presente hace rato, ¿no? Bueno, San Martín tiene una trayectoria en ese sentido ejemplar, una rectitud en el manejo de su ejército y en el manejo de los cargos públicos que ocupó, donde nunca le pudieron reprochar nada, y dejó además una línea política de solidaridad con los esclavos que él buscaba liberar, incorporándolos al ejército, con los indios, a quien él incorporaba como fuerzas auxiliares de las tropas, con el proyecto incluso industrial que él empieza a desarrollar en Mendoza para fabricar todo el equipamiento y el armamento que necesita el ejército, la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas para costear, por supuesto,
los gastos de ese Estado naciente. Bueno, en todo sentido, la política que impulsó San Martín, tanto en Cuyo como después como gobernante del Perú, es ejemplar. En el Perú terminó con el régimen de tortura, de la Inquisición, rescató las ruinas del imperio incaico, claro, como monumentos nacionales, abolió la palabra indio para terminar con las discriminaciones, dijo, deben ser designados oficialmente como peruanos. Claro que lamentablemente abolir la palabra fue un intento, digamos, fallido de establecer una igualdad que hasta el día de hoy, por desgracia en el Perú y en otros lugares también de América, no se ha terminado de resolver, ¿no? El reconocimiento de los pueblos originarios como ciudadanos con plenos derechos, igual que todos los demás. Pero, bueno, subsisten todavía los prejuicios coloniales, que, por cierto, el libertador San Martín tuvo como objetivo acabar con esa concepción que es lo que él atribuía a los godos. Él nunca habló mal de los españoles, él hablaba mal de los godos, que es en España la forma en que se denomina a esos oligarcas que se pretenden por encima del pueblo llano, ¿no? Claro. Yo he vivido en España algunos años y tengo una impresión muy viva, ¿no? De ese sentimiento que, por cierto, en la sociedad española ha logrado cristalizar en una cultura, ¿no? Que a veces nos sigue dando algunos ejemplos. En fin. ¿Por qué fracasó Hugo, perdón, maestro, Sí. ¿por qué fracasó la reunión? ¿Se puede entender como un fracaso la reunión de Guayaquil entre los dos libertadores? Porque es cierto que tuvieron que lidiar con muchos traidores, tanto San Martín como Bolívar, que había liberado todo lo que era la Nueva Colombia, ¿no? Hablo Venezuela, Colombia, Ecuador, inclusive logró también ayudar a Bolivia. ¿Qué pasó después de esa reunión? Porque San Martín volvió muy triste a Chile, poco después ya volvió a la Argentina. Argentina estaba al borde de una nueva guerra civil, que eso lo llevó al exilio a Inglaterra, agarrando a Mercedita y yéndose en 1824 a Inglaterra. ¿Qué pasó después de esa reunión en Guayaquil? Bueno, esa reunión de los dos libertadores en Guayaquil ha sido distorsionada otra vez por la versión de Mitre, que plantea un antagonismo entre ambos y les atribuye falsamente una concepción continentalista a Bolívar, que él considera una locura, unir a los países emancipados de España, y a San Martín le atribuye ser partidario de la separación de las repúblicas, lo cual es falso. San Martín coincide con Bolívar en la necesidad de unir a las nuevas repúblicas nacientes. Lo que pasa es que es difícil vencer los intereses de las oligarquías comerciales dominantes en cada uno de los puertos principales de la América. Bueno, pero San Martín está privado del apoyo de Buenos Aires, no tiene el respaldo de su país en el momento del Guayaquil. Y Bolívar está en el apogeo de su poder como presidente incluso de la Gran Colombia. Claro. Entonces es lógico que San Martín le ceda el paso a Simón Bolívar, como hacen de común acuerdo, evidentemente, porque así se cumple después la siguiente etapa, cuando Bolívar interviene y termina la guerra de la independencia. Claro. Ahora, ellos dos, creo yo, son las dos grandes figuras que
una rivalidad absurda entre los historiadores mitristas y algunos historiadores venezolanos discutieron durante largo tiempo, creando la idea de un antagonismo. Eso se ha demostrado recientemente que es falso. Se descubrieron en el archivo de Ecuador, un historiador descubrió los papeles en los cuales aparece una correspondencia del secretario de Bolívar y de Bolívar con Sucre, donde dicen que después de encontrarse ambos en Guayaquil, están fundamentalmente de acuerdo en lo principal. Claro. Fíjense ustedes, lo que se dice es que Bolívar era republicano y San Martín era monárquico. Claro. Bueno, San Martín consideraba que era preferible como transición una etapa de gobierno unipersonal, ¿cierto?, con un rey inca a la cabeza, incluso en determinado momento, después pensado en otras variantes. Esa es la postura también de Belgrano, Hugo, perdón. Esa también era la postura de Belgrano, monárquica, ¿no? Con un jefe inca. Lo que propuso Belgrano, con el apoyo, por cierto, de San Martín y de Güemes en el Congreso de Tucumán. Claro. Bueno, ¿y Bolívar qué proponía? Bolívar proponía una república, pero una república con un presidente vitalicio que designaba a su sucesor. Díganme ustedes, ¿no es cierto?, qué diferencia hay entre una monarquía constitucional y una república donde el presidente designa a su sucesor. Claro, ¿no? Claro. Es clarísimo que en aquel tiempo no se podía organizar un sistema democrático. Ni las élites, ni los pueblos estaban preparados para una democracia orgánica. Hacía falta gobiernos fuertes, como lo fue el de Rosas, y como lo fueron incluso después los gobiernos oligárquicos, porque el verdadero sistema constitucional democrático en nuestro país no se pudo establecer hasta la época de Irigoyen, con la ley Sáenz Peña, ¿cierto? Claro. Claro, o sea que en el siglo XIX, tanto Bolívar como San Martín, como Rosa, como Dorrego, como otros dirigentes políticos, veían la necesidad de un gobierno fuerte, un gobierno además revolucionario para llevar a cabo completar, digamos, la tarea de la emancipación. Hugo, Esa es lo que... Sí, te escucho. No, Hugo, te agradecemos mucho ida y vuelta para hablar de la historia. La verdad que cuando pasan cosas como este episodio de Milei, uno tiene ese corazoncito de amor por la patria, que ir a San Martín como tema, como conversación, como entendimiento de por qué ha sido tan grande, de todo el aporte que él ha hecho, su inteligencia y humildad de alguna manera entregarle el mando de las tropas a Bolívar, como diciendo, bueno, yo hice hasta acá, ahora seguís vos, que estás en tu pleno, digamos, que recién estás ya como figura internacional. Habla también de rasgos que también son muy criollos, ¿no? Así es. En definitiva, son dos grandes figuras que tienen que seguir ayudándonos a no solo conocer el pasado, sino planear el futuro de América. Comentario del querido Claudio Orellano. No, Hugo, simplemente para refrescarnos, sería bueno algún día, hoy hablamos de San Martín por el hecho de la fecha cercana al Libertador, pero sería bueno algún día hablar de las cartas que se cruzaban San Martín y otro patriota como José Gervasio Artigas, que intentó sancionar una constitución en el Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, hacia 1815, donde se junta la banda oriental con Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Que justamente fueron las provincias que después
en la Declaración de la Independencia del 16 no participaron, pero un papel fundamental la labor de Artigas en esa época y las cartas que se cruzaban con San Martín. Sería bueno en otra ocasión poder hablarlo, ¿no? Porque Artigas decía: yo soy de la provincia oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él se consideraba argentino. Bueno, en septiembre es el aniversario que los uruguayos rescatan para homenajear a Artigas, y creo que nosotros tenemos tanto o más que ellos la obligación de rescatarlo. Así que vamos a tenerlo en cuenta, por cierto. Claro, y te vamos a llamar también para hablar de él, ¿eh? Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a vos.